Listo. Ok. Bueno, vamos a proyectar unas diapositivas ahí para que nos llevemos un poquito el hilo de la, de la charla, ¿no? Entonces, habíamos hablado con la señora Judith que íbamos a hablar de nanotecnología, ¿no? Entonces, bueno, usando las nuevas técnicas, las nuevas sistemas, la IA, entonces logramos hacer algunas, con una plataforma, usamos algunas IAs y entonces sí, pues, hicimos esta pequeña presentación, espero que les guste. Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es Francisco Caldas. Vamos a hablar de nanotecnología. Recuerdo que en la nanotecnología estamos hablando de ciencia, innovación, materia y futuro. Eso es lo que se va a imponer de aquí en adelante. Nosotros, de pronto, la generación de nosotros ya no vamos a estar tan presentes en aquello, pero pues somos digamos, la generación que está llevando digamos, los pioneros en este campo, ¿no? Recordemos que la nanotecnología se empezó a desarrollar más o menos a partir del año 83, donde se pudo desarrollar lo que se llama el, el microscopio de tunelaje. Ese fue su principio, ¿no? El principio de dónde y cuándo empezó esta nanotecnología. ¿Por qué? Porque pues hasta donde estábamos hablando de los microscopios normales, íbamos viendo que las partículas más pequeñas que podíamos ver eran partículas microscópicas. Para poder ver partículas nanoscópicas, entonces se desarrolló. Cuando se desarrolló el nanoscopio, o lo que, bueno, yo llamo nanoscopio, pero realmente es microscopio de tunelaje, pero pues lo llamo así porque fue el que nos permitió ver partículas nanoscópicas. ¿No? Bueno, entonces vamos a definir qué es nanotecnología. La nanotecnología es manipular partículas de un tamaño de un nanómetro, ¿cierto? O sea, partículas que se manejen entre un nano y 100 nanos, o sea, o 100 nanómetros. ¿De dónde nace esa palabra, no? La etimología griega dice que viene de nanos, ¿sí? Que realmente estamos hablando de enano o muy pequeño. La etimología también nos habla de que digamos, la palabra nanotecnología está dividida en dos, ¿no? En nano y en tecnología, ¿no? La parte de nano estamos hablando de que habla de un enano, o sea, una cosa pequeña, muy pequeña, ¿no? La tecnología, ¿cierto? Habla de, o es, no significa el arte, la técnica y el estudio, ¿cierto? O sea, si vamos a ver, estamos hablando de el arte, la técnica y el estudio de partículas sí, de partículas que estén entre 1 y 100 nanómetros. Eso es lo que estamos hablando de nanotecnología. ¿Sí? Entonces miremos la imagen que tenemos ahí y vemos un cilindro, eso es de carbono, es un cilindro de carbono donde van a quedar partículas, sobre todo metales pesados, ¿sí? Y químicos, que es nuestro fuerte, ¿cierto? Nosotros tenemos un, una de nuestras partes en en el nano HD, ¿sí? Y en el nano extreme, donde hablamos de carbono activo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de carbono activo, estamos hablando de que estamos reteniendo ¿qué? Químicos, ¿sí? Y metales pesados. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño video. Espero que le pongan atención, por favor, para que veamos realmente bastantes principios sobre la nanotecnología. Entonces, ¿se escucha? No, no se escucha. Permítame un segundo. Permiso. ¿No? Lo estás proyectando desde este, sí, tiene que encender este micrófono. Ok. El problema está en que este todavía no tiene permisos de micrófono. ¿Cómo?
Pero eso ya no me parece para dar permisos. Bueno, entonces, pasemos a la siguiente imagen, mientras ustedes cuadran los permisos. Bueno, ¿en dónde se está? Vamos a mirar los campos de aplicación de la nanotecnología, ¿sí? Los campos de la aplicación de la nanotecnología, estamos hablando de la nanotecnología, estamos hablando de en la medicina, ¿sí? Que estamos teniendo, permítame un segundo, eh, liberación de fármacos. Entonces, a ver, hoy en día, si una persona está sufriendo, no sé, de alguna infección bacteriana, lo primero que hacen es darle medicamentos como antibióticos, ¿no? Si una persona está sufriendo de un cáncer, lo primero que hacen es o una quimio, o una radio, o una yodoterapia. Pero es un químico que le están aplicando y es todo el cuerpo que está absorbiendo esos medicamentos, ¿sí? Obviamente estamos intoxicando todo el cuerpo. ¿Hasta dónde ha llegado o hasta dónde se quiere llegar en la medicina? A que sea prácticamente que ese medicamento llegue a las células, por ejemplo, en el caso del cáncer, llegue y sea inoculada solo las células que están enfermas. Entonces, el objetivo es que ese medicamento sea muy específico para lo que lo esté afectando. Ejemplo, si tenemos una bronquitis, que sea el medicamento llevado específicamente hasta los bronquios o bronquiolos, ¿sí? ¿Y cuál más, en qué más se está usando en la medicina? Se está usando en el diagnóstico más preciso de la enfermedad, en las terapias, después de cierto tiempo de haber sufrido una crisis médica. Por lo general, muchas personas están siendo sometidas a terapias, ¿sí? Y esas terapias están siendo ya llevadas a nivel nanoscópico para que sean específicas en el punto en que nos estamos viendo afectados. Eso en la parte médica, ¿no? Eso implica también la parte médica hacia la bioingeniería o la ingeniería. Bueno, en bioingeniería estamos haciendo que los equipos cada vez sean más pequeños, menos engorrosos en la parte electrónica, ¿no? Los chips más pequeños y eficientes, dispositivos más rápidos y potentes, nuevos materiales conductivos, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que, por ejemplo, un equipo sea más pequeño, que un celular sea más pequeño, que las pantallas no sean rígidas de los celulares, que sean más transportables, que respondan con mayor velocidad a todo el proceso. Y en cuanto a energías, ¿sí? Estamos hablando de que estamos en el área de la energía, se están empezando a desarrollar baterías con mayor capacidad, celdas con más eficiencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, los paneles solares ya no vienen a ser tan grandes, o si son así de grandes, pues son más eficientes en la carga y se van a necesitar menos, menos paneles para, digamos, para sostener cierto tipo de red. Bueno, y en cuanto a energías, también estamos hablando de que se han hecho innovaciones con el hidrógeno como combustible y en combustibles limpios, ¿sí? Para que, digamos, la contaminación sea menor para el planeta, ¿no? El medio ambiente. Entonces, aquí es donde entramos nosotros sí, entramos nosotros como RinaWare y como empresa que le prestamos el servicio en la parte medioambiental, ¿no? Porque estamos hablando de tratamiento y purificación de agua, ¿sí? Sensores para la detección de contaminantes también se está llevando eh,
adelantos en ello, ¿sí? Remediación de suelos y aires, ¿sí? O sea, ya hoy en día estamos contaminando tanto el planeta que pues ya no solamente es el aire, ¿no? Tenemos que también hacer limpiezas en suelos porque ya encontramos microplásticos, nanoplásticos, que pues todo eso afectan en la vida no solamente del ser humano, sino todo el medio ambiente, los seres vivos que nos acompañan en este planeta. Y en la alimentación estamos haciendo ya envases inteligentes y antibióticos, o sea, para evitar que en su transporte se contaminen, lo que sucede hoy en día con los botellones de agua, las botellas de agua, todo eso se ha intentado y se está intentando mejorar. Mejoramiento de nutrientes y conservantes, ¿eh? Y detección de patógenos en los alimentos. O sea, aparte de que estamos avanzando en la parte electrónica, también estamos avanzando en el proceso de detección, ¿no? Ahora vamos por otro campo que está teniendo acción con la nanotecnología, que es la industria, ¿no? Estamos hablando de materiales más resistentes y ligeros, recubrimiento y protectores, lubricantes más eficientes, y en la cosmética para las damas que están acá. Oh, bueno, para nosotros también, ¿no? Estamos hablando de que protectores solares ya no con filtros, con partículas microscópicas, sino con nanopartículas, nanoencapsulados, ¿sí? Mayores, mayor penetración en la piel, eso hace que se logre que todos esos eh, cosméticos entren más en la piel, a más capas dérmicas del cuerpo, eh, y productos más seguros y eficientes en cuanto a la cosmética. En la agricultura estamos haciendo nanofertilizantes de liberación controlada. ¿Cómo así? Digamos, yo hago o soy un campesino y hoy en día me dicen, no, que o por tantas hectáreas yo tengo que usar tanto fertilizante, ¿sí? Mucho de ese fertilizante queda en las tierras porque las plantas no lo absorben. Entonces, estamos haciendo nanofertilizantes de liberación controlada, o sea, que el mismo fertilizante hace que se libere a la necesidad de las plántulas, ¿sí? Nanopesticidas, sensores para monitoreo de cultivos, ¿sí? Y en textiles, ni se diga, es uno de los campos que más acción han tenido, porque ya tenemos telas que a base de nanotecnología no se arrugan, son ligeras, son, eh, perdón, son más, bueno, que repelen el agua, o sea, que son más impermeables, ¿eh? Y en construcción se han logrado meter en nanotecnología, en cementos, en estructuras, en metales, lo cual hace que sean más resistentes, menos cemento, menos materiales y haga que sea más eficiente la construcción y más ligera. Bueno, uso de la nanotecnología en el agua. Bueno, entonces miremos acá que esto sí, sí es interesante que lo veamos entre todos. Bueno, si ustedes ven, tenemos una imagen, ¿cierto? Una imagen donde vemos que el agua está cayendo a unas fibras. Entonces, si ustedes recuerdan, nuestro nano tiene fibras electropositivas, ¿cierto? Esas fibras electropositivas retienen agentes vivos, dentro de los cuales están los virus, las bacterias y los protozoos. ¿Sí? En pocas palabras, microgérmenes, ¿cierto? Cuando entra y pasa, y si ven que hay un tubito del cual sale el agua, ¿sí?
estamos hablando de que está pasando exacto, perdón, está saliendo el agua, esa agua ya, este es un proceso con el cual se está manejando en todos los campos de la filtración. Entonces, cuando entra el tubo, está entrando a un tubo de carbono activo, o de carbono, no hablemos de carbono activo, ¿cierto? Y entonces, entra el agua contaminada, pasa por los nanomateriales, estos absorben, ejemplo, en el caso de las bacterias en todo el proceso, y va a salir el agua con alta calidad, ¿cierto? Si miramos al lado del tubo, estamos hablando de qué es lo que sostiene, de qué es lo que retiene eso, metales pesados, microgérmenes, ¿sí? Compuestos orgánicos, colorantes y turbiedad. Entonces, si vemos, estamos actuando en todos los agentes posibles de contaminación. Entonces, aquí hablo de algunas entidades a nivel internacional que han avanzado en el proceso de, ¿de qué? De, de investigación para el tratamiento de aguas. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que esto ya lo ha desarrollado RINAWare, ¿sí? RINAWare ya tiene su sistema, el cual filtra a nivel nanoscópico. Entonces, eh, los invito a que miremos este videito, ¿sí? Para que tengamos un poquito más claro de lo que es la nanotecnología. Todos hemos visto alguna vez una película o una serie en la que se menciona el término nanobot y nos parece algo sacado de la ciencia ficción, o escuchamos a alguien mencionar un material que parece casi milagroso, como lo es el grafeno. Sin embargo, ello no está tan alejado de la realidad y tiene su soporte científico en lo que se denomina nanotecnología. El término de nanotecnología se resume sencillamente en el entendimiento y manipulación de la materia a escalas microscópicas, más específicamente a escalas nano. Por escala nano nos referimos a dimensiones de entre 1 y 100 nanómetros, siendo un nanómetro el equivalente a una milmillonésima parte de un metro. Para entender esta proporción, pongamos algunos ejemplos. Una hoja de papel tiene un grosor de alrededor de 100.000 nanómetros. Una cadena de ADN humano es como de 2.5 nanómetros de diámetro. Hay 25.400.000 nanómetros en una pulgada. Un cabello humano tiene entre 80.000 y 100.000 nanómetros de espesor. Un átomo de oro tiene un tercio de nanómetro de diámetro. En una escala comparativa, si una canica tuviera un diámetro de 1 nanómetro, el diámetro de la Tierra sería como de 1 metro. ¿Cómo es posible que alguien trabaje con la materia a semejantes dimensiones diminutas? Esto es gracias a grandes inventos que tuvieron lugar el siglo pasado. Primeramente, el microscopio electrónico, desarrollado en los 30 por los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Noll, usando un haz de partículas de electrones para iluminar a un espécimen, creando una imagen altamente magnificada. Los microscopios electrónicos permiten aplicaciones mucho mayores que los antiguos microscopios de luz, logrando hasta 1.000.000 de aumentos contra 1.500 de los otros. El microscopio de efecto túnel, o STM por sus siglas en inglés, es otro de varios instrumentos que permiten a los científicos observar y manipular partículas de nanoescala, átomos y pequeñas moléculas. Su desarrollo le hizo ganar a sus inventores, Gerd Binnig y Heinrich Rohrer, el Premio Nobel de Física en 1986. Este instrumento basa su funcionamiento en aplicar una diferencia de voltaje a una punta metálica colocada muy cerca de una muestra, provocando que los electrones salten ese vacío debido al efecto túnel y mapeando la corriente eléctrica resultante. Por otro lado, los microscopios de fuerza atómica o AFMs por sus siglas en inglés
Obtienen información sintiendo la superficie por medio de una sonda mecánica que realiza movimientos pequeños pero exactos para permitir un escaneo preciso. ¿Qué es lo que hace tan especial el trabajo con partículas a la escala nano? Cuando uno trabaja con algo a simple vista o con un microscopio tradicional, las propiedades de lo que uno observa no cambian. Sin embargo, a nivel nano, las propiedades de las partículas cambian significativamente respecto a escalas mayores, debido a los denominados efectos cuánticos, afectando sus características ópticas, eléctricas y magnéticas, entre otras. Estos efectos están presentes a nivel macroscópico en un material cualquiera, pero al reflejarse como el promedio de todas las fuerzas cuánticas que afectan a los millones de átomos que lo componen, sus consecuencias no son perceptibles visiblemente. Sin embargo, al llegar a esas dimensiones tan pequeñas, ese promedio ya no existe, y los efectos de un átomo o molécula individual se sienten y reflejan directamente en una partícula, y por ende en sus características y comportamiento específico. En consecuencia, materiales que se reducen a una escala nano pueden mostrar súbitamente características muy diferentes comparadas con lo que se puede observar a nivel macro. Por ejemplo, sustancias opacas de repente se convierten en transparentes, como el cobre. Materiales inertes de pronto se transforman en catalizadores, como el platino. Materiales estables se vuelven combustibles, como el aluminio. Materiales sólidos se hacen líquidos a temperatura ambiente, como el oro. Materiales aislantes se vuelven conductores, como el silicio. Otro aspecto importante de los materiales a escala nano es el área de su superficie. Cuando se comparan con la misma masa en un material en su forma normal, los materiales nano tienen una superficie relativamente mayor. Eso puede hacer que dichos materiales sean más reactivos químicamente hablando, así como afectar su resistencia y sus propiedades eléctricas. Para entender el efecto del tamaño de una partícula en lo que se refiere al área de su superficie, consideremos una moneda de $1 de plata. Esta moneda contiene 31 gramos de plata y un área de 3.000 milímetros cuadrados. Sin embargo, si la misma cantidad de plata se dividiera en pedazos pequeños de unos 10 nanómetros cada uno, la superficie total resultante de sumar todos esos pedazos sería equivalente a unos 7.000 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, el tamaño de un estadio de fútbol. El poder manipular la materia a estos niveles, así como aprovechar las características especiales que muestra, permite que la nanotecnología brinde muchos beneficios y que tenga aplicaciones en diversas áreas, como la tecnología, la industria, la seguridad, la medicina, el transporte y la energía, entre otras. Aditivos a escala nano o tratamientos de superficie en telas pueden ayudar a desviar balas o a resistir las arrugas, las manchas y el crecimiento bacteriano. Películas transparentes a nanoescala para anteojos, pantallas de computadoras y cámaras pueden hacerlos repelentes al agua y a los residuos, antirreflejantes y autolimpiantes, entre otras cosas. Los materiales nano están permitiendo tener telas lavables y durables que contienen sensores y circuitos electrónicos a escala nano, que son capaces de monitorear signos vitales, capturar energía solar y recolectar energía del movimiento. Crear automóviles, camiones y aviones ligeros puede llevar a ahorros importantes en combustible. Agregar aditivos nano a materiales de polímero utilizados en diversos artículos como raquetas de tenis, bicicletas, cascos de motocicletas o piezas de coche los hace livianos, rígidos, duraderos y resistentes. Los transistores, que son los interruptores básicos que permiten el funcionamiento de las computadoras modernas, cada vez son más pequeños gracias a la nanotecnología, lo que permite más velocidad y más memoria en chips de menor tamaño. Las televisiones de ultra alta definición usan puntos cuánticos para producir colores más vibrantes al mismo tiempo que son más eficientes. Tener electrónicos flexibles, enrollables o estirables, integrados a wearables, aplicaciones médicas, aeroespaciales y al Internet de las cosas, es posible gracias a las nanomembranas de semiconductores o a nanomateriales como el grafeno. Hay investigadores que están trabajando con nanopartículas para ayudar a entregar medicamentos directamente a las células cancerígenas, para no dañar el tejido sano. También se está estudiando la manera de poder utilizar la nanotecnología para administrar vacunas sin necesidad de jeringas. Se han logrado mejores herramientas de diagnóstico y visualización para poder detectar dolencias con mayor prontitud, así como dar tratamientos más individualizados y con una tasa de éxito mayor. Adicionalmente, se está estudiando utilizar nanopartículas para regenerar tejidos y hueso, así como desarrollar nanobots que puedan liberar bloqueos de arterias, entre otras cosas. La nanotecnología ya está siendo utilizada también para desarrollar nuevos tipos diferentes de baterías que se cargan más rápido, son más eficientes
ligeras, tienen una mayor capacidad y duran más. Igualmente, se puede incorporar la tecnología a los paneles solares para convertir la luz a electricidad de manera más eficiente, lo que permitiría una energía solar barata en el futuro. Incluso se está investigando utilizar nanotubos y membranas de carbón para poder separar el dióxido de carbono de las chimeneas de las plantas de energía. Los mismos nanotubos se están usando en los materiales de las aspas de las turbinas eólicas para que sean más largas, fuertes y livianas, aumentando así la cantidad de energía que pueden generar. A pesar de tantas ventajas y usos prácticos, la nanotecnología también tiene algunos aspectos negativos. Aparte del impacto económico que puede tener su uso generalizado, la manipulación tan a detalle de las partículas y sus características le da a la nanotecnología un elevado potencial para desarrollar diversos tipos de armamento, que incluso pueden llegar a ser casi indetectables y sumamente letales, sin tomar en cuenta la posible invasión a la privacidad a la que estaríamos sujetos. Los materiales nano pueden liberar partículas que al ser inhaladas llegan a provocar afectaciones tanto para el ser humano como para otros seres vivos y que son, por el momento, demasiado pequeñas para medirlas y contenerlas. Aún así, consideramos que son mucho más las ventajas que las desventajas de esta tecnología y que los grandes inventos del futuro serán a pequeña escala. Terminamos este video con una muestra de la primera película a nivel atómico realizada por IBM, para demostrar las capacidades que se tienen para manipular átomos individualmente. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a nuestro canal para que podamos hacer más como este. Sí. Bueno, interesante, ¿no? Cómo las partículas nanoscópicas cambian de, de estado, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho que el avance haya sido un poquito más lento, porque pues los materiales cambian desde un nivel microscópico a un nivel nanoscópico, ya cambian su estado. Entonces es interesante, ¿no? Cambian hasta su color, su forma y el estado del líquido a sólido o de sólido a líquido. Pero es muy interesante ver esto, ¿no? Vamos a mirar un poquito rápidamente aquí de qué es un nano, ¿no? Entonces, porque, bueno, ¿y qué tan pequeño es un nano? Entonces, según lo que se ha hablado en RinaWare, el nano ¿cómo es? 10.000 veces ¿cómo es, señora Judith? 10.000 veces 10.000 veces más pequeño que el cabello humano. Pero bueno, con el cabello humano que tengo yo, pues yo no puedo dar referencia de eso, ¿no? Porque yo ando mal de cabello. Además, el mío es muy delgado, entonces no. Hablemoslo sensatamente, ¿no? Estamos hablando de que 1 milímetro, que 1 milímetro es una rayita del centímetro. En una rayita del centímetro estamos hablando de que tenemos 1 millón de nanos. O sea que en un centímetro tenemos 10 millones de nanos, ¿cierto? Y si tenemos 100 centímetros, eso quiere decir que en el metro, que en un metro tendríamos aproximadamente 10 por, no, 100 por, espere, 10, 10 millones y a eso le agregamos 100 millones. 100.000 millones de nanos. O sea, eso es una cosa de locos, ¿sí? Eso no cabe ni en la cabeza humana, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia de que veamos hasta dónde hemos llegado como empresa o hasta dónde ha llegado RinaWeb a, a avanzar, ¿no? Porque el tener una nanofiltración no la tiene nadie hasta el momento, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver un poquito ya más referente a lo que nos lleva a la reunión, que es qué es lo que contamina el agua, ¿no? Entonces, el agua está contaminada con contaminantes biológicos, o sea, bacterias, virus, parásitos y otros microorganismos, ¿no?
Contaminantes químicos, ¿no? Pesticidas, fertilizantes, detergentes, que nosotros, si ustedes van a ver, es el ser humano el que más la contamina, solventes y otros productos químicos industriales y domésticos. Metales pesados como el plomo, el mercurio, ¿sí? Y de verdad no deberíamos tener mercurio en el agua, ¿sí? Esto es más por una explotación minera, ¿cierto? Bogotá no la tiene, Bogotá no tiene mercurio, ¿sí? Los invito a que entren, no ahorita, no se van a salir de la reunión, lo que necesitamos es que se hagan a la idea de qué es lo que necesitamos, pero los invito a que busquen tratamiento de aguas en Puerto Nayarit. Eso es una planta de tratamiento que está montada para el río Cauca para proveer a Cali de aguas, ¿sí? De agua limpia, ¿sí? Y esto, ¿a qué va? A que ellos están tomando el agua del Cauca. Una parte de Cali toma el agua del Cauca, ¿sí? Y ahí les muestran cuántos químicos tienen que botarle al agua para poder ser consumible. O sea, que no solamente es cloro, no son sulfatos, fosfatos, sino eso le echan hasta acá. Entonces, para que lo tengan presente, los invito a que lo vean por ahí en YouTube. ¿Listo? Entonces estamos hablando de metales pesados, ¿sí? Y el mercurio es uno de los que está llegando por la explotación del oro, ¿sí? Cuando se hace minería ilegal, están contaminando nuestras aguas de mercurio. Nutrientes en exceso, o sea, ¿por qué? Nitratos y fosfatos provenientes de los fertilizantes y desechos. Entonces, cuando hablamos de que habíamos usado nanofertilizantes inteligentes, es para que, digamos, los mismos fertilizantes solo suelten lo que la plántula necesita, que habíamos hablado, ¿no? Entonces, y no es exceso, que cuando las lluvias caen en la tierra, se le llevan. Y ni hablar de los contaminantes plásticos, que en eso ustedes son expertos, ¿no? Recordamos nuevamente por ahí en un video de Rina Ware, creo que lo vi, donde decían que una persona se estaba consumiendo en cada 3 meses el plástico necesario para fabricar una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso al futuro? Todavía no lo sabemos. Pero mientras podamos eliminarlos, entonces es lo ideal, ¿no? Lo ideal, evitar unas futuras consecuencias. Entonces, aquí vienen las comillas, la invitación. Ustedes tienen un gran producto en manos, ¿sí? ¿Cuántas de sus personas o sus contactos no están necesitando el filtro? Llámelo como usted lo quiera llamar, en su versión que usted la quiera llamar, pero UQ, LX y CTU, ¿cierto? Ah, y el RW, sí, el RW es un buen equipo, pero no olvidemos que no filtra, no filtra a nivel nanoscópico. Bueno, él filtra a nivel microscópico. Bueno, vamos a mi, este se me distorsionó feo. Porque, ya, mejor. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los agentes contaminantes? Ya los vimos, ¿no? ¿Quiénes lo producen, no? Las industrias, las plantas de tratamiento insuficientes, como por ejemplo lo que estábamos viviendo hace unos 15 años en Bogotá, que no teníamos planta de tratamiento y le estábamos botando todos nuestros desechos orgánicos al río Bogotá, lo teníamos altamente contaminado. Ahorita no estamos en 100%, todavía nos falta a nivel Bogotá una petar que se llama Petar Canoas, que es la que va a tratar el río Tunjuelo y ya las aguas de Suacha. O sea, esa es una petar que falta. Y ya podríamos, ya, el río Bogotá es navegable desde su inicio hasta aproximadamente la calle 13. Eso quiere decir que ya encontramos en él vida, ya encontramos.
patos silvestres, ya debe haber algunos peces, ¿sí? Porque esa agua ya es tratada desde la, desde la 80. En la 80 hay una petar y hay otra que tenemos más hacia el sur. Por eso el río Bogotá ya es navegable en ese sector. Bueno, entonces, la agricultura y la ganadería es un gran contaminante, un gran contaminante, ¿sí? Y fuera de ser un gran contaminante, es un esterilizante de tierras. Entonces, haz de cuenta que cuando un ganado pisa el terreno, es como si usted estuviera pasando una motoniveladora, un vibrocompactador en la tierra. Por eso nuestros terrenos tienen que ser arados para poder volver a tener oxigenación en la tierra. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta eso. Si hay alguno que, que usa o que es ganadero, lo invitamos a que mire alternativas para que, pues, primero sus pastos sean mejores, ¿no? ¿Sí? Y también se ha avanzado en eso. ¿Listo? Las ciudades y actividades urbanas que somos altamente contaminantes, ¿sí? La minería y ojalá que sea minería ilegal, todavía peor, y el consumo humano irresponsable. Entonces, fundamental que tengamos en cuenta todo lo que esto implica, ¿no? Implica que estamos acabando con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en el planeta, ¿no? La pérdida de biodiversidad, o sea, especies que desaparezcan, se atrofian los sistemas, afectan a la salud humana, impacto en el clima, que ya lo vemos, que se llama el cambio climático, y escasez de agua potable. ¿Listo? Entonces, mire lo importante de poder un poquito, hablemoslo así, de pertenencia sobre nuestro planeta, ¿no? Y qué rico poder hacer parte de una empresa que tiene productos que le van a dar a usted la seguridad de que lo que usted está consumiendo es agua de alta calidad. Es un agua que está libre de todo, ¿no? Entonces vamos a hacer un repasito pequeño, más o menos es el principio de lo que lleva el tratamiento de agua, ¿no? Entra el agua contaminada con sales, con metales, con pesticidas, ¿sí? Don Francisco, perdón, que si puedes hablar un poquito más alto que nos está escuchando. A ver, entonces vemos el agua contaminada, ¿no? En la parte izquierda de la pantalla de la diapositiva y vemos que él se está contaminando con sales, con metales, con pesticidas, con materiales orgánicos, con microorganismos, ¿cierto? Pasa por todos los elementos de filtración nanoscópica, fibras electropositivas, carbono, y sale el agua totalmente tratada. ¿Qué elimina la nanofiltración? Pues elimina sales, metales pesados y lo que hablamos antes, virus, bacterias, compuestos orgánicos, ¿no? Y en la parte derecha dice cómo la aplica RinaWare. Entonces, es más o menos el principio. La imagen no es nuestro filtro, ¿sí? Por, digamos, por derechos de autor no quiero entrar a eso, pero pues es más o menos el principio. Entra una capa de fibras, el primero a un prefiltro que filtra a nivel microscópico, ¿sí? Luego pasa a unas fibras electropositivas que van a retener agentes vivos y unas fibras de plata que lo que hacen es como disecar la bacteria. O sea, la bacteria no tiene esqueleto. Por tal razón, su dimensión de un nanómetro puede llegar a ser mucho más pequeño después de que la plata lo va disecando. Pero no se va a soltar porque lo tienen atrapadas las fibras electropositivas. Luego pasa por el carbono activo donde quedan metales pesados, sabores y olores y por eso el agua de RinaWare o del filtro de RinaWare es tan agradable. Delicioso. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, y esto, bueno, hasta ahí lo que corresponde a las aguas. Entonces,
quiero que miremos un poquito la evolución de un aparato donde Colombia, mire que en la parte de abajo están las banderas de quienes han avanzado, ¿no? Entonces, en la parte de abajo estamos hablando de que el primer marcapasos, que es el aparato que se usa cuando se sufre de, de una enfermedad que se llama mal de Chagas, que es dañar el sistema eléctrico del corazón, el cual lo causa una enfermedad o lo causa un bichito que se llama el pito, o lo llaman aquí el pito. Eso debe tener otro nombre científico, qué pena, no lo investigué. Bueno, pero él daña el sistema eléctrico. Un animalito que se Sí, llama lo que. Perfecto. es un bichito, un zancudo. ¿Sí? Ah, Entonces daña el sistema eléctrico. Entonces mucha gente moría hacia los años o 50 hacia atrás, empezaban a morir porque pues el corazón se dañaba. Entonces se inventaron el marcapasos. Dentro de lo bonito y a lo que viene este pedacito, que es ya la parte final de nuestra charla, es ver que en la parte de abajo están las banderas de quienes han avanzado. Mire que el primer diseño se lo indican a un canadiense, ¿no? Pero ya había avanzado un colombiano, que es el que está en la imagen en la parte superior izquierda, que es del doctor Jorge Reynolds Pom, ingeniero electrónico, que ayudó en la clínica Chayo, la cual tenemos aquí a unas pocas cuadras sí. de acá, a avanzar en el marcapasos portable, ¿cierto? Él ya había avanzado en el marcapasos, pero mire que el desarrollo que a él se le indica a nivel mundial es el desarrollo del marcapasos portátil, que es el que se desarrolló en 1558. Eso a raíz de que la tecnología avanzó y ya se pudo hablar de circuitos electrónicos. ¿Sí? Actualmente el marcapasos ha avanzado muchísimo y él sigue investigando. Él ya es un, un abuelito científico, él ya tiene 89 años, ¿sí? Y, y es un gran científico en esta área. Entonces, miren cómo ha evolucionado, miren las imágenes, algunos ya son con transistores, o sea, unos fueron transistorizados, unos fueron con tubos al vacío, luego transistores, luego circuitos electrónicos, hasta el punto donde el doctor Jorge Reynolds ya ha avanzado en un nano marcapasos. Entonces, vamos a ver el último videito y quiero que vean cómo ya es un abuelo él y cómo ha avanzado en su investigación. En el año 57, con el doctor Alberto Bejarano, aquí en la clínica Chayo, comenzamos a hacer algunos experimentos sobre la posibilidad de estimular artificialmente el corazón. Después de varios ensayos y casi un año, ya tuvimos un sistema en el cual fue implantado al primer paciente en el mundo. Hoy día se han beneficiado con los marcapasos alrededor de 78 millones de personas. Había una idea que era que el corazón es un sistema totalmente eléctrico y en las arritmias lo que se produce es daños, para ser un poquito más explícito, daños en ese sistema eléctrico, en la conducción eléctrica fisiológica del corazón. Entonces, acudimos a un sistema artificial el cual podía regular la frecuencia cardíaca y suspender la arritmia. El marcapaso nace como un sistema electrónico de la época con tubos al vacío,
un aparato grande, pesaba 50 kilos, funcionaba con la batería de un automóvil y ya en el 59 entran a aparecer los transistores, elementos que cambiaron el mundo, hicieron posible ya aparatos mucho más pequeños, mucho más confiables y la parte más importante, la masificación con calidad de un sistema en que el paciente ya podía vivir una vida prácticamente normal. Haber comenzado con los marcapasos pues fue todo un reto. No había ninguna referencia posible de saber cómo era la evolución de estos pacientes. Y eso es lo que sucede cuando se hacen las cosas por primera vez, que no hay que hacerlas y ver a ver en el camino cómo se corrigen los errores que se lleguen a producir. Hoy día ya estamos trabajando con nanotecnología. Entonces ya tenemos un marcapaso que estamos en la parte experimental, que es aproximadamente la cuarta parte de un grano de arroz en tamaño. Y este marcapaso ya no funciona con baterías, sino la misma contracción del corazón por un sistema piezoeléctrico produce la energía eléctrica para su funcionamiento. También está conectado al teléfono celular de su médico y en caso de un mal funcionamiento, el médico recibe la alarma, puede corregir desde su teléfono celular, cambiar los parámetros de funcionamiento del marcapasos. Este marcapaso tiene otra ventaja que es su implantación en el paciente. Es una cirugía aproximadamente de unos 10 a 15 minutos y es totalmente poco traumática. Además, hay la gran ventaja de que es ambulatoria, el paciente se va para su casa y también viene una serie de otros mejoramiento, digamos, de toda esta situación, como por ejemplo, un marcapaso vale hoy día alrededor de $12,000. Este nuevo marcapaso parece que va a costar entre unos $1,000 a $1,500, entonces vamos a reducir enormemente su precio. Sin lugar a duda, a la juventud tiene que comenzarse a preparar. Tenemos que adaptar una educación apropiada para todos estos desarrollos. Tenemos una educación que ya no es pertinente. Tenemos que hacer inversión en educación, sin lugar a duda, en ciencia y tecnología, y tendremos un país el cual hay la gran ventaja que lo más importante es el ser humano y los colombianos podemos mostrar condiciones en que se desarrollan de una manera apropiada para poner a este país en el sitio que se merece. Bueno, esto para agrandar nuestro ego, ¿no? Que lo tenemos chiquito. Pero qué orgullo saber que sí podemos producir ciencia, que sí podemos producir tecnología, que sí somos capaces, que los chinos no son inteligentes, que los inteligentes somos los latinos, pero con disciplina. Entonces, ¿a qué va esto? A que veamos que también como país se han logrado algunos avances en el manejo de la nanotecnología, ¿sí? A pesar de ser un señor ya mayor, de haber estudiado en otra generación,
pues ya está hablando él de nanotecnología. ¿Sí? Recuerden, vamos a hacer un paréntesis aquí cortico. El agua, muy bien lo definen los diccionarios. El agua es inolora, incolora y no tiene sabor. ¿Sí es claro? Todo lo que tenga color, olor o sabor es agua con o agua y. Agua con gas, agua con metales, agua con bacterias, agua contaminada. ¿Mm? El pH del agua es neutro. Si vamos a mirar en la escala de alcalinidad, el pH del agua es neutro. O sea, el debe estar en un valor de 7, ¿sí? ¿Sí? O sea, si, digamos, tomar agua, que muchos hablan de aguas alcalinas, ¿sí? Pues si el médico no ha hecho unos estudios donde a usted le diga que necesita tomar agua alcalina, pues usted no necesita tomar agua alcalina. Algunos otros sistemas alcalinizan agua, según dicen. No voy a dar nombres, no es el objetivo. Entonces, vamos a abrir un sectorcito. Muchas gracias por escucharme y vamos a abrir un sectorcito de preguntas por si hay alguna duda. Entonces, que levanten la mano La reunión, para en opción de levantar la mano. la opción de Yo levantar. tengo una pregunta, señor Sí, Francisco. sí, señora. ¿Con quién hablo? Señor Francisco, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, primeramente, gracias por la información que nos está transmitiendo, ¿sí? Pero yo tengo, pues, mi nombre es Sandra, Santa Cruz. Listo, señora Sandra, qué gusto. Bueno, yo tengo una inquietud desde hace tiempo. Bueno, Vamos a hablar del filtro, sí, ¿sí? señora. Bueno, usted como es el técnico y todo, pues obviamente pues tiene el conocimiento sobre eso. Eh, en uno de los, pues casi en varios de los mantenimientos que he hecho, la manguera, usted sabe que el agua pasa primero por el prefiltro, luego por el filtro principal y luego por la tercera etapa que es el carbón activado, para que salga el agua, pues, un agua totalmente ya pura. Yo me he dado cuenta que la manguera de salida, porque esa manguera se ensucia. Si el agua ya ha pasado por las 3 etapas y cuando sale ahí ya es una acta totalmente limpia, ¿por qué esa manguera yo la he cambiado y es sucia? Y esa es mi pregunta. Estamos hablando, O sea, estamos, estamos hablando del CTU, ¿sí? el CTU. Listo. A ver, esa manguerita hay que limpiarla periódicamente, ¿sí? O cambiarla periódicamente, porque no es lo mismo tener el filtro en la parte de abajo del mesón, donde no alcanza a tener contacto con el ambiente, ¿cierto? Usted haga la prueba, coja cualquier agua de cualquier filtro del que usted quiera y o coge el de Rinaware y la pone al sol y al ambiente durante 8 días. Usted ya va a ver algas, ¿sí? Va a generar algas, ¿sí? Que es esa lama que uno llama lama, ¿sí? Sí, Como la ducha está tan cerca de esa manguera, ¿sí? Y cuando digamos, cuando el sistema se cierra o se va el agua, ¿sí? Se desocupa la manguera, absorbe aire y al absorber el aire por la manguera se puede contaminar de algas, de las esporas de las algas. Por eso se pone verde, ¿sí? No es porque el agua salga contaminada. o sea que esa manguera hay que Es periódicamente, sería bueno poderla limpiar, pero como no se puede limpiar, pero Rinaware tiene la solución, que es comprarla y cambiarla. Vale como 40.000 pesos, 42.000 pesos. Muy buena pregunta. ¿Listo? Vale 43.900. ¿Cuánto? 43.900. Entonces es cambiarla como cada cuánto.
Yo le sugeriría que obviamente todas las mangueras vienen, o sea, las mangueras vienen diseñadas para aguantar o tener una vida útil de unos 3 a 4 o 5 años. O sea, cuando se cambie el nano, cambiar esa manguera. O simplemente si se puede meterle presión y lavarla también. Bueno, Ok, si se mete, si de pronto hay esa Bueno, parte de presión que tiene esos que se pueda entonces, conectar a otra manguera con presión. entonces eso sucede es porque entra en Alcanza, contacto alcanza en a la piel. absorber cuando se cierra, alcanza a absorber aire. Ah, ok. Y Ok, si están en bueno, un sector muy húmedo o muy... por lo menos Quibdó, que es súper húmedo. Villavicencio, oh, qué chévere. ok, Bueno, gracias. ¿alguna otra pregunta? Por favor, alzan la manito, estamos pendientes. Como que ya no tienes más. Don Ramón levantó la Don mano. Ramón, don Ramón, lo escuchamos. Gracias, muy formal. Gracias por su información, señor Francisco. He tenido dos casos y hemos determinado dos, tres casos. Incluso la semana pasada se pidió la última manguera. Cuando colocamos los filtros y en las ventanas de las cocinas está pegando el rayo del sol y alcanza a entrar de pleno el rayo del sol a donde está la manguera del filtro, más rápidamente se pasa ese proceso. En 6, 7 meses me pasó ya porque se había cambiado, pero el filtro quedó en el mismo lugar. Entonces usted tiene razón. No podemos colocar ni instalar los filtros donde quedan con luz directa del sol, de donde entra mayor claridad, pero sí tiene mucho que ver la luz del sol con la contaminación de la manguera, señor Francisco. Llevo tres casos ya de... Listo, mire. Sí, porque se produce el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces, la fotosíntesis es el uso de la luz, el agua y el proceso que se genera, lo que se llama como el proceso de energía, ¿sí? Entonces se genera vida. Pero pues no es complicado, es fácil de solucionar, ¿no? Estamos hablando de casos puntuales en el CTU, ¿cierto? O sea, el filtro que va encima del mesón. Don ¿Listo? Francisco, yo tengo una inquietud porque tengo una clienta que compró el filtro Q y en su casa la presión de agua no es la mejor, o sea, realmente es una presión baja. Es en la casilla, de por ahí en Santa María. Entonces ella me decía, doña Judith, me tiene como aburrida el tema de que yo obviamente abro la palanca para sacar agua de mi filtro UQ y no me llega el UQ. Y como la presión del agua, fíjate, en las duchas es buena, pero en la cocina no. Entonces ella me decía, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, hay muchas soluciones, ¿no? Ujú. Uno, que es lo ideal, ¿no? Uno no debería estar usando agua con muy baja presión. Entonces, arreglar el sistema de caudal del agua, De ¿no? la casa, eso De ya es de la la casa. casa, sí. Eso no es del filtro. Ajá. Pero sí se puede optimizar algunas cosas en el filtro. Desde que haya un técnico que mire que no haya obstrucciones, que la válvula esté actuando bien, que, digamos, en esos casos donde hay baja presión. Hace unos años teníamos el LP y el CC en el cartucho principal cuando eran sellados. Ujú. Actualmente no, pero sí tenemos el Nano HD y el Extreme, ¿cierto? Ujú. Y el Extreme restringe menos el paso. Ok. Entonces, en Pero esos casos, Stream no filtra virus. plomo. ¿Y Sí, tú sí, plomo, plomo. Virus sí. virus sí? Ok. Claro, porque tiene fibras electropositivas y fibras de plata. Simplemente que están mezcladas con fibras de carbono activo. Ok. Sí, pero es lo mismo. O sea, hace exactamente lo mismo. ¿Dónde es restrictivo el Extreme? Por ejemplo, en Cali, donde hay mercurio. ¿Sí? Sí, Claro, puede haber trazas. No estoy diciendo que llegue mercurio ni es muy para que sí, no, claro. no. A ver, tras. Puede haber Total. trazas de mercurio. Esas trazas de mercurio, ¿sí? Sería bueno que pasaran por el HD. nano carbono activo en bloque que tiene el HD. ¿Sí? Discúlpeme si volteo la cara, pero es Sí, tranquilo. para no darle para darle también la cara a la líder de usted. Entonces,
Es eso, es eso, es ver cómo nos acomodamos a cada situación según la necesidad de sus clientes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O sea, una bomba presurizadora Sería sería genial, lo sería ideal. genial. Ah, ok. Sí, igual. Sí, ¿ese es en dónde? En Acacias. En Acacias. Obviamente en Acacias tienen problemas de agua, entonces hay que mandarla a un tanque y lo ideal sería montarle una bombita a ese tanque para que primero no solamente sea para el filtro, sino para toda la casa tengan un poco más de presión, porque si hay cosa más fea que es bañarse Una ducha. una ducha que tenga una presión muy bajita. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en el chat dice María del Pilar, Sí. entonces se perderían las propiedades del agua. No, nunca, nunca. Entonces vamos a la definición de agua. Es un líquido inoloro, incoloro e insaboro, ¿cierto? Ok. Los de nuestra generación nos tocó usar un diccionario que se llamaba el Diccionario de la Lengua Española. Entonces hablábamos de que líquido, inoloro, incoloro e insaboro, ¿no? Como español, ¿no? Pero realmente es líquido sin olor, sin color y sin sabor, ¿sí? Si está cargada de minerales, ¿sí? No debe ir cargada de minerales. ¿Por qué? Porque el único que debe consumir minerales es el que el médico le diga, usted no está bajito en fósforo, está bajito en potasio, y él es el que le debe decir a usted cuándo debe consumir eso, ¿no? Y en qué forma, ¿sí? Pero no es porque el médico llegue y lo mire a usted y le diga, usted se le ve como si estuviera faltándole el potasio. Ah, bueno, doctor, si me falta el potasio, mándeme el examen. ¿Sí? Entonces, propiedades del agua. La molécula del agua es H2O. Pare de contar. ¿Sí? Que usted se quiere hidratar, que porque el médico le dijo que tenía que hidratarse, una pizca de sal en un vaso de agua. ¿Sí? Para que se absorban los electrolitos. Y nada más, absolutamente nada más. O sea, eso de que propiedades del agua, no, que es que el agua viene mineralizada porque viene de un nacedero, pues realmente no todos necesitamos agua mineralizada, ¿sí? Es como cuando alguien toma vitaminas porque le dio gripa. Uy, yo estoy bajito de vitaminas y se puede tomar un poco de vitaminas, ¿sí? Y después se está generando una enfermedad que se llama vitaminosis, que es el exceso de vitaminas. En pocas palabras, estamos generando radicales libres en nuestro organismo, sin necesidad, porque cuando el cuerpo no lo absorbe, se vuelven radicales libres. ¿Alguna otra pregunta? No sé, equipos, si tienen alguna inquietud en cuanto, a mí sí me gustaría que tú puntualmente, porque hay muchos asesores que dicen, el prefiltro entonces al fin, ¿cuánto tiempo dura? ¿Sí? Y a veces unas personas puntualmente, el servicio al cliente incluso, cada 4 meses se cambia el prefiltro. ¿M? Digamos, en zonas donde la sedimentación es bastante alta, donde el agua es demasiado pesada. Entonces, Cristina, la jefe de servicio al cliente, incluso nos hizo una capacitación muy puntualmente. Vamos a hablar para Villa del Rosario, En Cúcuta. en Cúcuta, esos condominios donde el agua, pues, no tienen un tratamiento de acueducto. Tiene un acueducto como veredal, Sí, que es como de pozo, el agua es de pozo. de nacedero, sí. Exacto, Granada, Meta, bueno, Bueno, otros entonces hablemos un municipios. poquito de Hablemos eso. del prefiltro Listo para Bogotá, el prefiltro debe más o menos durar un año, ¿sí? en En Bogotá. Bogotá debe lavarse más o menos cada 4 meses, ¿sí? Pero eso depende mucho, como habló la señora Cristina, del sector, ¿sí? Ujú. Sí. O sea, depende de ustedes. Uno, que cuando usted lo lave a presión, el filtro quede blanco y no le queden rayas negras, ¿sí? Entonces, si usted ve que el prefiltro al lavarlo queda con rayas negras, deséchenlo y coloquen otro, ¿sí? Es donde es un indicador muy bueno de ver si su filtro está actuando en el nano, ¿sí?
Si el nano se conserva del mismo color con el que él vino, ¿sí? Su filtro está actuando bien. Si su nano se está empezando a amarillar, es porque su filtro está dejando pasar partículas. Entonces, en ese caso, es mejor cambiar, ¿sí? Pero pues eso sí es relativo. No les puedo decir, discúlpeme no decirle, no, es que para Cúcuta que para esto no, que para esto sí, que este 2 meses, 3 meses, no. Esto es más de estar pendiente Revisar. de sus clientes. Mm. No sé, equipo, si hay alguna otra, dice líder visita y donde no hay acueducto, ahí que podemos Líder, hacer. buenos días, señor Francisco, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Lady Patiño, de Cúcuta. Uy, sí se le nota. Sí, no, mano. Señor Francisco, mire, es que ha pasado en unas ocasiones que los clientes no le hacen el mantenimiento al filtro y llega uno, de pronto, pues está uno, no, yo no le he vuelto a hacer mantenimiento y llega uno y encuentra esos cartuchos todos con desechos, Desecho, sí. con pulverizados, sí. Como Entonces, ¿qué ha pedacito. pasado? Hay asesores que no saben, lo ponen, ajá, lo ponen y empieza a botar burucitas blancas de eso. ¿Qué es recomendable ahí? ¿De una vez desechar, jugarlo, Ah, sí, volverlo a claro, claro. poner o O sea, ya? O sea, ¿usted qué recomienda en ese caso? ya hablamos de que el prefiltro, ¿sí? Debe estar perfecto. O sea, si usted lo ve motociado, porque hay muchos que le meten cepillo, ¿sí? Que le echan jabón. He escuchado cantidad de cosas en estos 16 años que llevamos colaborándoles, que uno diga y dice, uy, no, pero ¿de dónde? ¿Y cómo inventan? ¿No? Dicho eso, le echan hasta lo que inventaba la abuelita para el aseo. Entonces, no, agua a presión sin tocarlo, agua a presión con la misma tapa del filtro, ¿sí? Se tapa en la salida un poquito y con esa presión se lava. Al lavarlo, ustedes van a ver que se desprenden todas esas partículas. El amarillo que coge el filtro y el café se va desprendiendo y vuelve a quedar blanco. Si ustedes ven rayas negras, revisen las que no estén abiertas, o sea, que no sean fracturas de las membranas. Y si están fracturadas, a la basura, ¿sí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder cuando hay un cartucho malo de prefiltro? Pues que todo el mugre y todo el sedimento, todas las bacterias van a quedar atrapadas en el filtro principal. Esa es una gran ventaja del filtro, ¿sí? ¿Qué va a suceder a futuro? Pues que la vida útil del nano no va a ser la misma. He ahí la importancia de cuidar el prefiltro, ¿sí? Entonces el prefiltro, la vida útil del filtro depende del prefiltro, pero que a pesar de que de que el prefiltro esté destruido, no vaya a filtrar, sí filtra. Bueno, Muy buena respuesta. María del Pilar tiene algo. Eh, don, don Francisco, una cosita ahí de los cartuchos perdón, el líder. Hay veces pasa que hay personas que duran con un prefiltro 2 años y uno va, no, es que a mí me lo vendieron y la que me lo vendió no volvió. Entonces yo soy una que yo le digo, hay que cambiar la planta principal, el HD y todo de una vez. Hay asesores que dicen, pero todavía se ve blanquito. O el cliente dice, pero todavía se ve blanquito. Y yo le digo, sí, pero como usted no ha tenido el debido cuidado de cada 6 meses, 4 meses, según el sector, cambiarle ese prefiltro, ya está contaminado el grande. Entonces yo siempre cuando encuentro casos de que tienen 2 años o más tiempo sin cambiarle un prefiltro, yo le digo cambie todo el sistema, porque pienso yo que es lo ideal, ¿no? Según lo que usted está no, diciendo. no, no, el nano es que lo que ustedes tienen como filtro nano es un monstruo. Esa vaina es, wow, 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 wow. Él aguanta todo eso, aguanta el uso y el abuso. Del principal, o sea, el principal. Y es La que calma. aguanta una cosa loca, es una cosa loquísima lo que retiene ese filtro. Yo le sugeriría que en esos casos, cuando se pase de mantenimiento el prefiltro, se le diga al cliente, miren, el filtro principal no le va a durar tanto tiempo como viene diseñado, ¿sí?
Vamos a hacerle un seguimiento a este filtro y a los 4 o 5 meses mirar que no se baje la presión. Apenas empiece a bajar la presión, cámbielo. Pero si la presión está bien, déjelo. Bueno, Ok. Hoy aprendí eso, porque por yo aquí hacía lo mismo. nos alzó la mano, La señora María Pilar en el chat colocó algo que yo también hago pero por aquí alzó la mano. y La exacto. vi. No, Gracias. Buenos días. Ando por fuera con mucho ruido externo, pero bueno, supe del tema y me vinculé a la reunión aprovechando la señal de internet. Gracias, señor Francisco. Gracias, mi líder, porque realmente estos temas son muy importantes y en mi experiencia yo he encontrado mucha desinformación a los usuarios del filtro. A unos asesores decimos una cosa, otros decimos otra. En cuanto a los cuidados de los cartuchos, yo tengo entendido que el cartucho principal no es recomendable destaparlo por curiosidad, porque esto puede causar y generar contaminación biológica a este elemento que es el que hace el tratado final del agua. Entonces, en mi experiencia, lo que yo hago, siguiendo esas recomendaciones, cuando hayan revisado X, hecho mantenimiento por determinado laxo de uso al prefiltro y observan que empieza a disminuir la presión del agua o cambia el sabor, ahí ya me está avisando que el cartucho principal se está ya saturando. Otra forma que yo manejo y que recomiendo, y lo ideal de estas reuniones es que si estamos equivocados, se generen otros espacios para aclarar y todos hablemos el mismo idioma. La otra alternativa que yo sugiero a nuestros usuarios del filtro es que cuando tengan dudas de cómo está el cartucho principal, coloquemos la caja del cierre de paso del agua solo al cartucho principal, sin destaparlo. Si vemos que sale buen agua por la ducha de salida, me indica a mí de que no hay necesidad de cambiarlo. Quisiera validar con mi líder Judith que nos ayude a despejar esas incógnitas y que nos den un solo idioma, un solo mensaje, porque sí hay mucha interpretación diferente en cuanto al manejo de los cartuchos. Y esto es muy delicado y muy importante que quede claro y que nuestros usuarios realmente tengan el manejo, den el manejo correcto y sean garantes del agua que están consumiendo con nuestra tecnología. Esa es mi bueno, inquietud y mi aporte. Muchas bueno, gracias. en cuanto a eso está bien y es bueno. El nano sí se debería poder destapar. ¿A qué voy? Él está en constante proceso de contaminación porque el agua viene muy sucia. O sea que al destaparla no deberíamos estar afectando el nano. ¿Sí? El destaparla no tiene por qué afectar el nano. ¿Listo? La diferencia es que la curiosidad mató el gato. Entonces, cuando sacan el filtro, ¿sí? Y lo ven sucio, no falta el inquieto que lo intenta lavar. Y ahí sí dañamos el filtro, porque cualquier roce, cualquier cosa, vamos a dañar la polaridad de las fibras electropositivas y las de plata, obviamente también se afectan. ¿Listo? Eso es lo que puede suceder, pero yo lo puedo sacar. Igual lo que me dijo la señora María del Pilar es cierto, yo con la tapa, un instante, no lo va a dañar, coloco la tapa directa en el nano, ¿sí? Y miro la presión. ¿Listo? La señora Albina Ramos tenía preguntas. Albani, perdón. Sí, señor, don Qué Francisco. pena. No, tranquilo. Le cuento esta situación. Un cliente tiene guardado el filtro principal en una bolsa. Entonces, cuando se fue a buscar, pues la bolsa se había dañado. Y dentro, entonces, vi que el repuesto, el filtro principal, tenía unas chiripitas. Entonces, yo me pregunto, ¿ese filtro principal se debe colocar o desechar? Uy, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Miremos y analicemos, ¿no? ¿Cierto? ¿Estos son como qué? ¿Como cucarachas? Sí, cucarachas chiquitas, estaban bebés. Bebés, pero cucarachas. Como, digamos, funcionalmente debería poderse colocar, porque él atrapa todo, ¿no? Pero
uno quedaría con un sinsabor, Sí, yo lo ¿cierto? diría. Uno quedaría como con un sinsabor de, lo puse y, no, yo le sugeriría, personalmente, yo lo cambiaría, yo, pero el sistema debería poder retener todo eso. Para eso fue creado, ¿no? Cuando ¿Cierto? dice usted lo Como, votaría, lo como votaría. decir, como decir cuando se trataba el agua, perdón, como se trataba el agua en Bogotá, cuando se hizo las primeras plantas de tratamiento que fueron las ¿qué? Del Juan Amarillo, ¿sí? Salió el director del acueducto cogiendo agua del agua tratada ya después de eso y mostrándola y diciendo que es apta para tomar. Mm, puede que sí, pero yo me lo tomaría con desconfianza, ¿cierto? Mm. Lo mismo me pasaría con ese filtro. Yo creería que sí, pero yo entraría en desconfianza. ¿Listo? Listo, don Francisco, gracias. Yo veo ahí, La luz. Ay, qué pena. veo, veo acá una pregunta de una asesora de mi grupo. Dice, hay clientes que me han dicho que el 228 es como igual a un filtro de esos convencionales. ¿Qué le puede decir al cliente? Ella es nueva, don Francisco. Pues recordemos que la filtración de los que estamos tratando hoy son UQ, LX y CTU, ¿sí? Estamos hablando de filtración nanoscópica, ¿no? ¿Sí? Y el del RW es un filtro microscópico. He ahí la diferencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Va a retener virus que tengan tamaños nanoscópicos? Obviamente. ¿Tiene carbono? Obviamente. ¿Sí? Pero los niveles de filtración son diferentes, ¿no? Listo. Señora Entonces, y Lucy. si un cliente te dice, para puntualmente, ya le damos la palabra a la doña Lucy, si un cliente, en el caso de Nidia, ella es una asesora nueva, si entonces un cliente te dice, pues como el RWF228 es microscópico, don Francisco, pues pienso yo que el que ya tengo, que es ejemplo, níquel o la ósmosis inversa, o bueno, hace lo mismo. Entonces, tú No. venderías ahí el RW. No. Si vamos a hablar de un ozonizador, pues obviamente estamos haciendo una reacción química entre dos moléculas. Eso sería otro tema, ¿no? Entonces, ellos matan bacterias, pero se las consume uno, ¿cierto? El de ósmosis inversa sucede lo mismo, usa su ultravioleta, tiene unos tarros que retienen o unos filtros que retienen partículas microscópicas, pero lo que pase vivo o pase muerto, usted lo va a consumir. Así es sencillo. Sí, así es. Mientras que nuestro RW Pues que él retiene, no retiene bacterias. ya, por ejemplo, una bacteria nanoscópica, seamos sensatos, no la va a retener. Bueno, listo, ¿de quién dijo? Señor Lucy Pau, está libre. Y los metales que... Bueno, buenos días. Buenos días, don Francisco. Lucy, muy buenos días. Buenos días, gracias por toda su información. Conocimiento es lo que necesitamos. Bueno, mi pregunta es sobre el WR228. En Cúcuta hace muchísima calor y el agua viene del tanque que está en el techo. El tanque se calienta muchísimo, usted va al baño, esa agua viene hirviendo. Eso no podría dañar al filtro porque a veces se iba a hacer el mantenimiento de esos filtros y el filtro empieza a presentar como unas rayas ya como profundas. Eso podría ser por el calor que le entra o eso no tiene nada que ver con el filtro. El RW tiene el limitante de que debe ser con agua fría. ¿Hablas del RWF228 o de la Sí, textura? del RW228. Sí, es posible porque el calor, él fue diseñado para filtrar agua a temperatura ambiente, ¿sí? Que obviamente, pues no, su merced no tiene ni calentador de paso, ni tanque de acumulación de calentamiento de aguas, ¿sí? Pero tiene un tanque que hace casi la misma función. Entonces, al usarse el agua caliente, entonces es el clima, ¿no? Sí, eso sí puede afectar. Sí, señor. Por aquí vimos, ambas tecnologías filtran gérmenes, diferencian el tamaño de lo que atrapan, como prefieren cuidar. Prefieren cuidar. ¿Quién escribió esto? La señora María del Pilar.
La señora María del Pilar está por ahí, que nos hable y no le entendí bien la pregunta. ¿Usted está por ahí? Creo que Sí, 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 señor. Gracias, señor Francisco. No, es que con relación a la pregunta que hizo la señora del RW, que algunos clientes, usuarios piensan que son a los que están en el tradicionales, en el mercado convencional. Pues el nuestro yo lo presento como una filtración a tamaño submicrónico, o sea, tiene un poro muchísimo más estrecho que los que La hay en micro. el mercado, quizás más baratos. Yo comparo la malla, la superficie de la cerámica filtrante nuestro con una tela de acrón y de los que están en el mercado corriente más baratos, económicos quizás para ellos, con una tela toldillo. Yo en ese argumento les hago como sentir cuál es la diferencia del nuestro frente a esos que se parecen al RW, pero que no son iguales. Ese es como mi argumento. Pero siempre van a tener agua potable y saludable. Ellos elijan cómo se quieran cuidar. Sí, sí, en eso sí tiene razón la señora María del Pilar. Es submicrónico, ¿no? Submicrónico estamos hablando de que puede llegar a filtrar una décima parte de una micra, que es la parte submicrónica, ¿sí? Pero, pues, digámoslo ahí, de ahí para abajo, pues ya depende de cada uno qué es lo que su necesidad y hasta qué grado de cuidado quiere tener. Bueno, Ujú. bueno. Definitivamente nuestro poderoso, tanto LX, UQ y CTU, Eso no creo. eso no tiene, eso es inigualable. Mire, yo Mm. tengo el placer de conocer algunos otros equipos de algunas otras marcas, ¿sí? Sí, Sí. porque tú conoces bastante. Y a ratos digo, wow, costosísimos, ¿sí? No vamos a hablar de nombres, Ujú. no, costosísimos, carísimo su mantenimiento, Ujú. ¿sí? Y como decía por ahí en una película, el mío es mejor. Total. Sí. Yo no sé si han visto una película que se llama No se aceptan devoluciones, donde la niña llega y le dice a la mamá le iba a presentar la pareja y empezaban a entrar, señores, mi papá tiene más pelo, mi papá es más joven, y cuando no hubo con quién comparar, llegó y dijo, mi papá es más mexicano. Entonces así estamos, pero no, todavía no me ha tocado decir más mexicano. Efectivamente, no hay punto de comparación con el filtro de Reina Web. ¿Sí? Sí. Siéntanse orgullosos. Eh, este, este, esto ha sido una de las grandes cosas que ha hecho que yo todavía esté prestándole el servicio a Reina Web, que me siento súper, súper, súper orgulloso de tener el placer de instalar un filtro de semejante calidad. ¿Sí? Ujú. Y si Dios lo permite, y si la líder pues, me invita, después miramos sistemas de filtración, hablamos de osmosis inversa, bueno, sí, en una otra charla. Muchísimas gracias, muy amables. Ay, hay otra pregunta. Buenos días para todos. La pregunta mía es la siguiente. Cuando no hay acueducto, el sistema es tan bárbaro que retiene de todo. Simplemente que se va a tapar antes de lo necesario. Ujú. Entonces, a esas personas que ustedes le vendan, no es que yo tengo una finca y allá mi agua viene del acueducto veredal, pero es muy mala. No se preocupe, ¿sí? No es que no filtre, es que pues se va a tapar antes. Venda, o sea, venda donde sea, En venda. ese caso, sí es mejor de pronto recomendarles el filtro de nosotros. Alzaron la mano. No alzaron la mano. Aplaudieron. Ah, bueno, muchas gracias. Eh, Recomendarles que usar un Extreme, ¿no? Extreme, sí. Un Extreme. No ¿Sí? El Extreme, yo la única desventaja que le veo es donde haya minería, Ujú. minería de oro, porque sí es posible que nos cruce lo que se llama el mercurio, pero el resto, él va a funcionar. Bueno, Hágame un favor, sí, señora. perdón. Lo que pasa es que estoy con una duda porque tengo una cliente que ella conoció por ahí de algo sobre que alcanaliza agua,
pero la duda mía es que, o sea, al Alcaliniza, canalizar, alcaliniza. sí. Listo, dígale a su Ah, eso. cliente que le vende el suyo, que le entrega agua de alta calidad filtrada y que si la quiere alcalinizar, usted le regala una para el primer mes, 2 docenas de limones, para que cada que vaya a tomar le eche medio limoncito al agua y listo, ya la alcalinizó. Ah, ¿Listo? es que ella dice que no compraría los filtros que porque ella tiene ya un producto que le alcanaliza el agua. La alcaliniza. Pues ella está Sí, listo. enamorada de su producto y eso pues es respetable. Si mi señora todavía está enamorada de mí, pues, y habiendo tanto en el mercado. Ah, Entonces, bueno, muchas gracias. sí, eso ya es amor propio al producto, ¿no? Y si pues no, Líder, Ah, ya. líder Judith, muy buenos días y al señor muy buen día. Líder Judith, tengo una clienta que me compró el RW, pero ese RW, el sistema del agua no sale. Primero le salía súper espectacular el chorro. Ahora le mermó, está desanimada, me está dando mala propaganda, que hay, que se filtra, que no sé qué, que no me sale agua. Y el de la otra señora, si le sale agua, está funcionando las 3, 4 que les vendí. A ella les está funcionando perfectamente el chorro, pero a esta señora no le funciona el chorro. Me está haciendo mala propaganda. bueno, ya le han hecho mantenimiento. La chica lo ha lavado como yo le expliqué, cómo Y era que yo, yo- tenía yo que puedo, hacerlo con la lija, puedo todo, sugerirle ya dice algo. que lo... ¿Le puedo sugerir algo? Ay, qué pena. Es que no me gustaría Tranquilo. decirle como dice ahí, dice que es honor, y no, ese es el nombre de su celular. O Sí, mi la nombre es Fabiola, qué pena. señora Fabiola, qué gusto. Muy rico saber y escuchar. Mire, yo le sugeriría primero que vayamos, le hagamos mantenimiento, Sí, señor. pero no que lo haga ella, sino hágaselo su merced. Ujú. Bien hecho. Y mire la presión. Si el filtro está en garantía, usted tiene una empresa, si no le sale agua, usted tiene una empresa genial. Pida la garantía. Así Bueno, es. y Sí, pida. señor. Muchísimas gracias porque está descontenta. Entonces, estoy muy preocupada por esa clienta porque ella es muy buena cliente. No quiero que me siga difamando. Eso sí, si está en garantía, no lo dejes avanzar y pasar de la garantía, pero si algo a mí me da Qué tiempo de garantía, líder Judith? 1 año, recuerda que los sistemas de filtración tenemos garantía de 1 año. Bueno, líder, yo Les iba pienso a que decir esa algo, señora ya equipo. perdió la garantía. Bueno, entonces ahí sí ya hay que compre Porque es que ella me dijo como a los 15, como al mes de eso pues yo no le paré bolas a eso y ella me Hay dijo como algo al mes. importante que también me ha pasado y ustedes tienen que revisar. Y es que a veces viven en unos edificios donde ni siquiera le hacen mantenimiento a los subterráneos. En la parte del llano, y se lo dice alguien que ha vivido en el llano, que de verdad la gente en el llano sí sufre. Porque allá unas personas no tienen acueducto, entonces tienen puntillo, la perforación. Sí, Imagínate, hasta óxido sale. La perforación. Otras no, eso, personas tienen aljibe. eso se llaman pozos profundos. Ajá. Otros tienen aljibe, que es el nacimiento, ¿no? Sí, sí. Y otros tienen subterráneos, que es como un tanque de almacenamiento. Y hay otros edificios que a pesar de que tienen su tanque de almacenamiento, tienen los tanques elevados que nunca ni les hacen mantenimiento a esos tanques. Yo no sé si por ahí está Elisa Gracias porque Matamoros. me acuerdo que me toca a mí. Entonces, a mí me pasó con Lisset Matamoros, viví una experiencia muy, de verdad, hace muchos años, pero con esa experiencia aprendí muchísimo, porque ustedes no van a creer, mire, hoy de verdad, don Francisco con su capacitación me muestra lo poderoso que tenemos en nuestro filtro CTU, LX y UQ, nuestra nanotecnología. Mire, la señora Lisset Matamoros le vendió una tía. La tía, pues, tiene comodidades y pagó las pruebas de laboratorio. Sí. Y entonces en las pruebas allá en Cúcuta, que efectivamente alcanzaba a pasar algunas bacterias y había presencia de materia fecal. Entonces, claro, qué susto tan tremendo. Inmediatamente se mandó la prueba y se mandó todo. Y le voy a decir qué hizo Rinaware. Mandó desde Bucaramanga personas expertas, luego fueron desde Bogotá al sitio, al edificio, y encontraron que efectivamente incluso no lavan la regadera,
Ejemplo, hay niños que van al baño y vienen a servir agua y en la regadera del CTU, ahí donde usted ve que sale el agua, a veces lo manipulan ahí y hasta la regadera, cuando hagan el mantenimiento de esos filtros, hay que hacerle el mantenimiento. Porque a veces ahí, al servir, ahí fue que de pronto se pudo hasta haber contaminado. Mire, fue tan exhausto que de verdad yo digo, ¿qué compañía es la que tenemos? Qué machera de filtro, qué machera de empresa, que me garantiza que tenemos lo más avanzado en tecnología en filtración. Está Claudita Líder, Camacho y con Claudita Camacho. líder, la señora vive en Cumaralmeta y ahí ella tiene acueducto. Sí, Cumaná tiene un agua muy pesada, pero sin embargo, lo que yo les sugiero es que hagan mantenimiento a lo que son filtros, subterráneos, ¿sí? Y si mermó, tranquila, yo digo, si está en el tiempo, mándelo por garantía que la compañía, le aseguro, le va a hacer cambio de su piedra. Vamos con la última porque son las 9:48. Mi Claudita líder, Camacho. disculpen que la Muchas interrumpa. Buen gracias. día para Dios la todos. bendiga. Aquí hay un, perdón. Ahorita levantada primero. No, Es que ya he levantado la mano ya como 3 veces y no he podido hablar. Eso, una pregunta. ¿Cuánto tiempo es necesario el cambio del filtro, el prefiltro? ¿A qué tiempo? ya habíamos hablado de eso, pero bueno, eso depende del sitio y el estado en que salga él cuando vayan a hacer mantenimiento. Bueno, Ok, sí, señor. Pues la señora lo tiene conectado al agua que llega como tal a la casa. Tiene buena, o sea, pero sí consumen harto. hacerle la ha acompañado a hacerle el mantenimiento de pronto. Sí, señor, ya se le ha acompañado, pero ahorita están requiriendo, o sea, me parece que están requiriendo ya el prefiltro, pero muy rápido. Entonces estábamos mirando el Es consumo muy del agua. relativo, es muy relativo a la calidad, a la cantidad y al estado del agua que está llegando, ¿no? Entonces es posible, ¿no? Puede que haya sitios donde toque cambiarlo cada 4 meses, como habrá sitios donde dure un año, como aquí en Bogotá, o habrá sitios donde el consumo es tan alto, como si lo tuvieran en un restaurante, entonces obviamente el cambio es muy relativo. Pero normalmente debe ser lavado cada 3 meses, cambio cada año en un agua, más o menos. Ahora sí, señora Claudia, con su merced terminamos. Bueno, Eso, porque como se tiene vuelo. yo tengo vuelo. Señora Claudia. Señora Claudita Camacho. No, está aquí, pero no está en el aula. Entonces, Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy amables por la invitación. A la líder Judith, muchísimas gracias. Muy amable por invitarme. Qué rico, fue muy agradable. Mil disculpas por esos 5 minutos que llegué tarde. Me traté de conectar, fue un poquito imposible. Nuestro tráfico en Bogotá es un poquito harto. Sí me gustaría, don Francisco, que toda la fuerza de ventas que tenemos en la mañana de hoy, voy a apuntarles el teléfono del señor Francisco, porque ¿qué pasa? Ustedes a veces están en Cali, en Cúcuta, y venden filtros en Bogotá, ¿listo? Entonces les quiero dejar el número de nuestro técnico, que es el 311 876 04 44. Se llama el señor Francisco Caldas. Entonces, ustedes se identifican. Ya pude desbloquear mi micrófono, es que tuve aquí un problema con mi celular que está como lento. ¿Puedo hacer la pregunta? Buen día. Buenos días, señora Claudia, ¿sí? Sí, buen día, don Francisco, ¿cómo está? Bueno, es que es una preguntita, me quedé varias veces sin señal. Con relación, bueno, es como una pregunta y un aporte, más o menos de algo que yo he investigado. Con relación a algo que creo que habló la señora María del Pilar, donde preguntaba, y esa pregunta también me la han hecho bastante, que si los filtros, pues al tener toda esta tecnología y demás, eliminan los minerales del agua, ¿sí? Pero yo he investigado y pues más o menos como la respuesta que he dado y me gustaría que usted me la reforzara si es correcto o no, que digamos en nuestro caso de nuestros sistemas de filtración,
pues obviamente remueven todas las impurezas, pero como tienen carbón activo, eso es lo que permite que conserve, digámoslo así, los minerales que trae el agua. O sea, no los quita de una como de pronto los de ozono, los de osmosis inversa, algo así. Eso es lo que he escuchado. Entonces quisiera que usted me reforzara esa pregunta y si tengo la información correcta, como le acabo de decir, que el carbón activado hace que conserve los minerales del agua y aparte pues quite todos los virus, bacterias y demás que hace nuestro sistema de filtración. Bueno, el objetivo del sistema es eliminar lo que no nos sirve, ¿no? Entonces, como tal, elimina todos los contaminantes. Esa pregunta sí sería bueno que de pronto la transmitamos a la administración, porque no tengo la posibilidad de hacerle todas las pruebas microbiológicas y químicas que serían necesarias para afirmarles tal cosa, ¿cierto? Lo único que sé y lo que sí me queda claro a mí es que el objetivo por el cual se usa el filtro es eliminar contaminantes y que la molécula del agua es H2O. Si usted encuentra H2O y una P, estamos hablando de que es potasio, ¿sí? ¿Sí? Potasio. Fósforo, perdón. Una P, fósforo, o una K, que es potasio libre por ahí. Estamos hablando de radicales libres. Y pues, Pero el filtro retiene carga, o sea, digamos lo que son bacterias y todo eso son cargas negativas. ¿Sí? Y el filtro retiene, al ser carga positiva, son cargas negativas. Y muchos minerales del agua son iones de carga positiva. Entonces, no los tiene por qué retener. Pero sería bueno que nos gastáramos entre todos una prueba de laboratorio, ¿no? Para ver qué sucede. Quiero aportar algo. Digamos que complementando un poco a lo que estaban comentando y pues también lo que comentó acá un compañero, las cargas positivas de los iones, como pues digamos que se estaba mencionando, el filtro tiene cargas negativas, las cuales, las fibras electropositivas, las cuales van a traer todas las cargas negativas iónicas de lo que viene siendo protozoos, bacterias, virus, que tienen cargas negativas por naturaleza. Pero hay minerales o hay sales las cuales tienen cargas positivas y al ser positivo y positivo, digamos que la carga y el filtro no se va a retener. Más allá de que sea el carbón activado, serían las cargas electropositivas del sistema de filtración. Pero aquí voy. Todos los minerales, el cuerpo, unos los saca de los alimentos, los extrae, ¿no? Entonces, si yo estoy teniendo un agua cargada de mucho fósforo, ¿sí? Pues no sería lo ideal. Bueno. Pero haya dado todas las soluciones posibles, ha sido muy grato verlos y escucharlos. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, y a todos entonces les deseamos de verdad un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron muy atentos, a todos los que preguntan. A veces uno dice, ay, yo no pregunto, qué pena. No, al contrario, estos espacios son precisamente generados porque Bobito es el que no pregunta. Entonces no se crea Dios le bendiga, buen día, líder, y el Señor también, Dios les bendiga y les guarde por tan valiosa información. Lindo y bendecido día. Gracias. Don Francisco. ¿Quién? Mónica. No estuve por allá. Sí, aquí la esperé. Sí, yo sé, pero usted mi preferido. Y para recomendarle a todo el equipo que de verdad, un profesional, de verdad, lo súper recomiendo, no duden en llamarlo, en que él sea la persona que les instale. Los clientes se enamoran de él,
Los clientes se enamoran de don Francisco, Ay, imagínense no la diga calidad eso, del Moniquita, señor. que estoy con mi hijo y después le lleva razón a la patrona. La calidad de señor que tenemos, entonces agradecerle como siempre, me ha ayudado a instalar todos mis filtros y así seguiremos, preparados para irnos por allá a una tierrita prometida que estoy que me voy para ir a instalar muchos filtros. Muchas gracias de verdad, ojalá vuelva siempre supremamente bienvenido a la oficina, su casa y nada, un abrazo, que tenga buen viaje y nos veremos pronto, don Francisco. Bueno, yo los dejo porque tengo vuelo. Muchísimas gracias y un feliz día. Bueno. Don Francisco, muchísimas gracias. Con el equipo de trabajo, mejor dicho. ¡Wow!